Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rojas, soy estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Lo que voy a trabajar en mi proyecto de investigación es qué responsabilidad tiene el Estado respecto a la utilización del espacio público en Colombia. Para empezar a hablar de esta problemática, debemos decir que pues ya hace varios años se ha destatado esta problemática jurídica, puesto que encontramos una contradicción entre dos derechos fundamentales. El primero que se vulnera es el derecho al trabajo de los denominados vendedores ambulantes, pues en el cual debemos tener en cuenta que este es un derecho fundamental, lo cual quiere decir que es inherente a la persona. Y el segundo derecho vulnerado es la protección al espacio público, en el cual pues se debe tener presente el principio de que debe existir la primacía del interés general sobre el interés particular. Respecto a la problemática social que se quiere trabajar en esta investigación, pues es que primero no debemos desconocer la condición socioeconómica en la que se encuentra actualmente el país, por lo cual estos comerciantes informales no tienen las condiciones suficientes para poder subsistir, por lo cual se ven obligados a acudir a ejercer su derecho al trabajo en el espacio, invadiendo el espacio público. Pero pues que también se debe tener claro que qué pasa con uno de los principios más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Entonces, pues lo que queremos con este proyecto es saber o analizar cómo ponderar entonces esta antinomia jurídica, teniendo en cuenta conceptos básicos de espacio público, lo que ha dicho la Corte, lo que ha dicho el Consejo de Estado, lo que se ha dicho de los términos de espacio público en nuestro ordenamiento jurídico, y así darle, pues este es nuestro enfoque de proyecto de investigación. ¿Qué se quiere con este proyecto de investigación? Pues primero que todo, mediante la identificación de una antinomia jurídica se quiere establecer cuál de los dos derechos que se contradicen como lo son. Por una parte, el derecho al trabajo, que por parte de los vendedores ambulantes, quienes se ven obligados a realizar sus labores, violando el principio de igualdad y violando el principio de la primacía del interés general sobre el interés particular, para de esa manera pues poder subsistir y así llevar unas condiciones de vida digna tanto para ellos como para las personas que integran su núcleo familiar. Después de analizar este derecho fundamental, se quiere tratar igualmente el concepto de mínimo vital. Este concepto de mínimo vital, en el cual pues el Estado está obligado a garantizar a todas las personas unas mínimas condiciones de vida. Y analizaremos también el trasfondo de este principio a lo largo de la historia y cómo se pues introdujo en la terminología de nuestra constitución política colombiana. Igualmente, pues tendremos en cuenta un aspecto básico de esta investigación sociojurídica, como lo es el contexto socioeconómico en el que se encuentra nuestro país, respecto al desempleo, a poder analizar la tasa de desempleo que encontramos en Colombia y que conlleva a todos estos comerciantes a utilizar las calles, el espacio público y los andenes para poder tener así una forma de vida y poder subsistir. Por otra parte, analizaremos la violación del derecho a la libre utilización del espacio público, en donde debe prevalecer pues, el interés general sobre un beneficio particular. También mencionaremos de igual manera pues, cuáles son los lugares catalogados como espacio público en nuestra legislación, de qué manera y a quiénes se le da el beneficio de utilizarlos. También respecto al término de espacio público, estableceremos cómo y en qué año entró y se valorizó en nuestro ordenamiento jurídico. De igual manera, y pues por último, basándonos en una jurisprudencia de la Corte Constitucional, evaluaremos el principio de confianza legítima, pues para así poder establecer pues en qué casos y dependiendo qué derechos vulnerados es válida su aplicación en estos casos en concreto. La metodología válida para esta investigación es de tipo sociojurídica, pues ya que basándonos en la realidad colombiana, en este caso en específico como lo es el de los vendedores informales y el derecho al espacio público para las personas en general, estudiaremos mediante la formulación de nuestro problema jurídico, que pues lo planteamos en un interrogante que dice, ¿qué tiene más prioridad? Garantizar el derecho al trabajo de los comerciantes informales, derecho fundamental pues planteado en nuestra carta política, o velar por la buena utilización del espacio público y asimismo un bien general? ¿O existe acaso un principio que garantice la protección de los derechos anteriormente mencionados? Esta es nuestra pregunta jurídica o el problema que se quiere estudiar en la investigación.
Para trabajar en esta investigación, primero vamos a tener en cuenta algunas generalidades y apreciaciones que han hecho algunos autores sobre este tema de la utilización del espacio público. Pero antes vamos a identificar la antinomia jurídica. Bueno, la antinomia jurídica es la contradicción entre dos derechos fundamentales, que el primero es, abro comillas, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de una especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Ese es el artículo 25 de la Constitución Política. Y el segundo derecho pues que se encuentra vulnerado o que se encuentra en esta antinomia jurídica es los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales y los de grupos étnicos, las tierras de resguardo de patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, indescriptibles e embargables. Esto se encuentra pues establecido en el artículo 63 de nuestra Constitución Política. Vamos a empezar a desarrollar el primer derecho fundamental vulnerado, que es el derecho al trabajo, teniendo pues conceptos más claros de este. Primero pues debemos entender el trabajo como toda aquella actividad que realiza el hombre con unos fines específicos en el campo laboral y pues con el cumplimiento de dichas actividades para pues así poder recibir una bonificación monetaria dependiendo del desempeño en el que haya realizado y para que así este individuo pueda satisfacer sus necesidades básicas y su núcleo familiar si así lo desea. Pues ya remontándonos a la historia, podemos mencionar a Marx, que fue uno de los primeros filósofos socialistas que menciona el término del trabajo y todo aquello pues que se deriva de este. Dice que él nos dice que el hombre es un ser dotado de movimiento y este impulso para la creación y la transformación de su realidad. La transformación mediante a su forma de vivir, que mediante el trabajo él consigue las cosas que quiere y todo el trabajo que hace es para sus necesidades básicas. También nos habla de que el hombre es un ser activo y el trabajo es una de las mayores manifestaciones de esto, ya que en este lugar pues el hombre se desarrolla y se perfecciona a través de sus capacidades, pues tanto físicas como mentales. También debemos entender que el trabajo no solamente es para actividades físicas, sino también para desarrollar pues el intelecto de las personas. El trabajo no debe, él les decía que el trabajo no debía ser visto meramente como un medio para producir, sino que debía tener un fin en sí mismo y pues por tal razón de esto debe ser gozado pues el trabajador. Dos textos donde podemos ver reflejada la importancia del trabajo para Marx y pues que en contexto es muy importante para nuestra investigación son los siguientes. El primero es la ideología alemana de 1845, donde él nos dice que podemos distinguir al hombre de los animales, ya sea por su conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero que el hombre mismo se diferencia de los animales en sí porque a partir del momento en que empieza a producir sus propios medios de vida, es donde el hombre produce indirectamente su propia vida material. El segundo libro es el Capital, donde él nos dice que el trabajo es el primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, y pues que este proceso se realiza y se regula y se controla mediante su propia acción en intercambio con materias de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el mínimo vital. El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso en concreto, haciendo así una valoración pues que se encamine más hacia lo cualitativo que hacia lo cuantitativo, verificándose que quien alegue su vulneración tenga la posibilidad de disfrutar de la satisfacción de estas necesidades y pues necesidades como lo son la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda, recreación y pues como mecanismos para así poder ejercer su derecho a una vida digna. Este concepto lo encontramos en la sentencia T-581A del 2011. Pues este derecho fundamental del mínimo vital no está explícitamente reconocido en la Constitución, puesto que de este se empieza a hablar desde 1992, lo cual quiere decir pues que este concepto está legitimado a partir de esta época.
Teniendo en cuenta este mínimo vital, debemos ahora reconocer el contexto socioeconómico en el que se encuentra nuestro país. Pues primero que todo no debemos desconocer nuestra realidad, ya que el índice de desempleo es bastante alto y las personas se ven obligadas a conseguir empleo en unas situaciones nada favorables. Es aquí donde se ve reflejada la mala inversión de los recursos por parte del Estado respecto a invertir en educación, en oportunidades laborales y pues así poder garantizar la subsistencia de cada una de esas personas y su núcleo familiar. Aquí donde analizaremos que tiene mayor peso jurídico. Si proteger el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes o desalojarlos, por lo contrario, de este espacio público ocupado para así garantizar el bien general sobre el bien particular. Respecto del derecho al espacio público, para empezar a evaluar este derecho, debemos tener claros los conceptos básicos que nos ha dado la jurisprudencia. Entonces, dice que el espacio público y los bienes que lo conforman por su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos cuentan con una especial protección dentro de nuestro ordenamiento jurídico, haciéndolos inalienables, indescriptibles e embargables, y consagrando un deber en cabeza del Estado de rango constitucional de preservar su integridad y destinación al uso y goce de la colectividad. Asimismo, pues el fundamento de la protección del espacio público nace en nuestra Carta Política y pues este se disemina a través de un ordenamiento jurídico por medio de unas reglas de nivel constitucional que lo colocan a nivel de un derecho fundamental. Esto está establecido en la sentencia T-578A del 2011. Teniendo en cuenta el anterior concepto de espacio público, vamos a analizar cuáles son los lugares catalogados como espacio público en Colombia. Entonces, bueno, se dice que el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la tradición, de las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés como lo son históricamente, artístico, estético, arqueológico, urbano, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, eh, literario y antropológico, y pues las manifestaciones y productos de las representaciones de la cultura popular. También entendemos como bienes públicos aquellos que pertenecen a la República y que están destinados al uso general de todos los habitantes de un territorio. Estos bienes están indescriptibles en el parágrafo de los monumentos históricos y los lugares artísticos de interés general. Serán protegidos por la policía sin las limitaciones establecidas de las demás propiedades. Esto lo encontramos en el Código de la Policía de Cundinamarca en el artículo 519. Tras la identificación de esta antinomia jurídica, muchas personas han interpuesto acción de tutela contra la Corte Suprema y el Consejo de Estado por la vulneración de alguno de esos dos derechos, eh, puesto, puesto que piensan que alguno de los dos debe ser protegido. Al encontrar esta antinomia, la Corte nos da un concepto o un principio fundamental para nuestra investigación, como lo es el principio de la confianza legítima. Dice, bueno, la Corte Constitucional, en la sentencia T-438 de septiembre de 17 de 1996, con el magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, manifestó que la denominación de confianza legítima, su sustento en el principio general de la buena fe, si unos ocupantes del espacio público creen equivocadamente, claro está, que tienen un derecho sobre aquel porque el Estado no solamente les ha permitido, sino facilitado que ejecuten actos de ocupación y pues han pasado muchos años en esa situación y la nación y el municipio contribuyen a crear a los ocupantes que no queden desamparados porque estamos en un estado social de derecho, pero es necesario aclarar que la medida de protección que se dé no equivale a una indemnización ni a una reparación, tampoco como es un desconocimiento del principio del interés general. Pues también nos aclara que la confianza legítima supone un enfrentamiento entre la seguridad jurídica y el principio de legalidad, y pues encuentra sus orígenes en la buena fe. Para entender el concepto básico de confianza legítima, se explica la necesidad de proteger
situaciones de casos en concreto que se encuentran a la mitad de camino, que es entre los conceptos de derecho y unas cuantas expectativas. Una de sus principales funciones es amparar situaciones donde la ley no ha llegado a proteger, que incluso son ilegales, pero teniendo en cuenta el principio de buena fe, podemos aplicarlo en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es lo que los antecedentes que nos han dado la Corte para poder trabajar esta situación de la utilización del espacio público en Colombia. Después del análisis y de la comprensión del concepto de confianza legítima por nuestra jurisprudencia, nos referimos a ella en varias sentencias. Entonces cogimos como sentencia principal la sentencia T 135 del 2010, que es pues una de las más recientes que ha dado la Corte Constitucional. De ahí extraímos 5 sentencias como lo son las sentencias sentencia T 729 del 2006, la sentencia T 772 del 2003, la sentencia T 053 del 08, la sentencia T 076 del 03 y la sentencia T 709 del 99. Pues estas sentencias nos dan a conocer que la más reiterativa es que la Corte protege el derecho fundamental del trabajo, aplicando así el concepto de confianza legítima, ya que este principio como está basado en la buena fe y hay buena fe por parte de los comerciantes informales, ya que estos lo que quieren es un bienestar para ellos y una protección de su mínimo vital y de sus derechos para así poder subsistir tanto ellos como todo su núcleo familiar. Entonces, es por esto que la Corte, en la mayoría de sus sentencias, ha aplicado este concepto de confianza legítima y ha otorgado el derecho a los vendedores ambulantes, argumentando igualmente que este es un derecho fundamental, lo cual quiere decir que está más íntimamente ligado con la persona y es válida su aplicación. Tras haber analizado todos esos conceptos de confianza legítima, de espacio público, los lugares que son catalogados como espacio público, cada uno de estos principios, confianza legítima y demás, podemos tener como conclusión que en este caso es un caso de ponderación, puesto que los dos derechos están en igual jerarquía, por lo cual tienen pues derecho a ponderarse. Y pues la conclusión de esta investigación es que debe tener prevalencia el interés particular de los vendedores informales, puesto que ellos actúan, como lo decíamos en el principio de confianza legítima, actúan de buena fe y este derecho está íntimamente más ligado con la persona, este derecho fundamental es más inherente a la persona, por lo cual vale la pena su protección para poder así cumplir con lo que tenemos nosotros establecidos ahora en Colombia, como lo es el Estado Social de Derecho. Entonces, pues con esta investigación quisimos dar a conocer todos esos conceptos y llegar a que el derecho que se debe pues proteger en este caso sería el derecho al trabajo por parte de los vendedores ambulantes, aplicando siempre el principio de confianza legítima y sin dejar atrás también el interés general que debe prevalecer sobre el interés particular. Esto se puede normativizar, por decirlo así, con que las personas, esos vendedores, paguen ciertos impuestos a la alcaldía o dependiendo del municipio en el que se encuentren, y también pues que tengan como chalecos distintivos y que sean ubicados o reubicados en los terrenos en los cuales puedan ejercer su derecho al trabajo.